me llamo Britney y, muchas veces, pienso en lo diferente que podría haber sido mi vida si mi mamá no se hubiera enfermado. Falleció cuando yo tenía 6 años, y fue entonces cuando todo cambió. Nuestra casa solía estar llena de sus risas, y las fotos de nuestra familia feliz cubrían todas las paredes. Papá lo tomó muy mal, durante meses apenas hablaba, solo iba a trabajar y regresaba a casa. Yo hacía lo mejor que podía para quedarme callada y no molestarlo. La verdad es que en ese entonces no entendía qué era la muerte. Seguía preguntando cuándo iba a regresar mamá del cielo. Papá solo me abrazaba fuerte y no decía nada. Un día, conoció a Sandra en un evento de trabajo. Ella empezó a venir a cenar, y me di cuenta de que papá sonreía más. Supongo que por eso no dije nada cuando poco a poco las fotos de mamá empezaron a desaparecer de las paredes, siendo reemplazadas por nuevas fotos con Sandra en ellas. Recuerdo que una noche papá me llamó a la sala. Yo estaba jugando con el dobladillo de mi vestido, sintiéndome nerviosa. Britney, Sandra y yo tenemos algo que decirte, me dijo. Nos vamos a casar. Ella va a vivir con nosotros y será tu nueva mamá. Verás que todo será maravilloso. Pero no fue maravilloso. Tan pronto como regresaron de su luna de miel, Sandra empezó a cambiar cosas. Reorganizó todos los muebles, pintó las paredes y acomodó todo a su manera. Lo que ella llamaba las reglas de la casa eran muy estrictas. Britney, tu cuarto es un desastre otra vez, me decía todas las mañanas. Una joven debería mantener su espacio ordenado, y por favor, baja la voz cuando estés jugando, me duele la cabeza. Siempre tenía que ayudar con las tareas del hogar, aunque solo tenía 6 años. Cuando me quejé con papá, él simplemente me dijo, escucha a Sandra, cariño, ella sabe lo que es mejor para ti. Un día, los escuché discutir en su habitación, pegué mi oreja a la puerta, tratando de entender. Simplemente no se está adaptando bien, Dion, decía Sandra. Tal vez sería mejor si viviera con tu madre. Ella siempre dice cuánto extraña tener a su familia cerca. La voz de papá era tranquila, pero firme. Le prometí a Sara, le dijo. Le juré que cuidaría de Britney, y el dinero que dejó para la universidad de Britney, le di mi palabra de que se destinaría a su educación. No lo entendía en ese momento, pero las cosas estaban a punto de ponerse aún más difíciles. Un año después, Sandra quedó embarazada, y todo cambió otra vez. Papá estaba encantado, y Sandra no podía contener su felicidad. Sandra no dejaba de hablar de cómo por fin iba a tener a su propio hijo. Esas palabras dolían más que cualquier tarea o regla que me hubiera dado, porque eso es lo que yo era para ella, la hija de alguien más, no suya, nunca suya. Cuando nació Emma, yo tenía 8 años. Recuerdo estar parada en el pasillo del hospital con papá, mirando por la ventana de la guardería a mi nueva hermanita. Era tan pequeñita, envuelta en una manta rosa, y papá no podía dejar de sonreír. Ahora eres una hermana mayor, Britney, me dijo con orgullo. Vas a ayudar a cuidar de Emma, ¿verdad? Asentí emocionada, sin entender lo que eso realmente significaba. Pero lo descubrí muy rápido cuando trajeron a Emma a casa. Sandra no perdió el tiempo en convertirme en su asistente personal. Britney, tráeme pañales limpios. Britney, lava estos biberones. Britney, sostiene a Emma mientras hago una llamada. Las demandas nunca paraban. Para cuando tenía 9 años, ya sabía cómo cambiar pañales, preparar fórmula para bebés y cocinar comida sencilla para Emma, mientras otros niños de mi edad jugaban afuera después de la escuela. Yo estaba en la cocina haciendo puré de plátanos y revolviendo cereal de arroz para Emma. Una vez le dije a Sandra, quiero ir a la fiesta de cumpleaños de Sara. Recuerdo que un sábado le supliqué a Sandra que me dejara salir. Emma, te necesito aquí, me dijo con firmeza. Le están saliendo los dientes y está inquieta. Además, alguien tiene que limpiar el desorden que hizo en el cuarto de juegos. A medida que Emma crecía, mis responsabilidades también aumentaban. Tenía que vigilarla todo el tiempo, asegurándome de que no se cayera mientras aprendía a caminar o de que no se metiera cosas peligrosas a la boca. Mientras tanto, Emma recibía toda la atención y montones de regalos. Cada berrinche que hacía era recompensado con un nuevo juguete o una golosina. Cuando cumplió 4 años, Emma se dio cuenta de que podía meterme en problemas cuando quisiera. Y vaya que usó ese poder. Una vez, tiró a propósito su jugo sobre su vestido nuevo y luego corrió llorando hacia Sandra. Britney me empujó, gimió. Pasé todo ese fin de semana castigada en mi cuarto. Otra vez, rompió su costoso juguete musical y me culpó. Britney estaba jugando con él cuando se rompió, afirmó. No importó que yo estuviera haciendo la tarea en ese momento. Me quitaron mi asignación por un mes para pagar un reemplazo.
Lo peor fue cuando cortó mi vestido de fiesta con unas tijeras y luego escondió las tijeras en mi mochila. Sandra encontró las tijeras durante una de sus inspecciones en mi habitación. ¿Cómo puedes ser tan celosa?, me gritó. ¿Sabes cuánto costó ese vestido? Pero yo no sabía nada. Traté de explicarle, pero papá me interrumpió. Ve a tu habitación. Hablaremos de tu castigo más tarde. Emma se quedó parada en la puerta, sonriéndome mientras pasaba. Había aprendido muy pronto que podía salirse con la suya en cualquier cosa, mientras que a mí me culparían de todo. La abuela Rose era mi único escape de la locura en casa. Cada fin de semana que pasaba con ella era como entrar en un mundo diferente, donde podía ser simplemente una niña. Vivía en una casa acogedora, llena del olor a galletas recién horneadas y amor incondicional. Mira nada más, estás en los huesos, me decía mientras me servía un plato lleno de hotcakes. Esa mujer te tiene corriendo como a Cenicienta. A diferencia de mi casa, en la casa de la abuela podía reírme tan fuerte como quisiera y no tenía que cuidar cada uno de mis pasos. Una vez, Emma fue a visitarnos, pero rápidamente aprendió que ahí no podría salirse con la suya. Los trucos habituales de Emma no funcionaban allí. Pero quiero helado antes de cenar, se quejaba Emma, pisoteando el suelo. La abuela, firme, le dijo, en esta casa cenamos primero, y no hay recompensas por berrinches. Emma nunca quiso volver después de eso. La casa de la abuela es aburrida, les dijo a nuestros padres. Lo que en realidad quería decir era que en la casa de la abuela había reglas que se aplicaban a todos por igual. Luego llegó el día que lo cambió todo. Emma tuvo una rabieta particularmente dramática porque no quería hacer su tarea. Justo cuando la abuela estaba de visita. John, le dijo la abuela a papá con voz seria. Esa niña está terriblemente malcriada. Sandra, tienes que manejar esto mejor. Estás criando a un pequeño tirano. La cara de Sandra se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a criticar mi forma de criar?, respondió furiosa. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho cuando veo que tratan a mis nietas de manera tan diferente, le contestó la abuela sin titubear. Por lo que le estás haciendo a Britney, dijo la abuela antes de irse. Esa noche escuché más gritos desde abajo. Sandra estaba llorando, diciendo que no toleraría tal falta de respeto. Papá, como siempre, se puso de su lado. Al día siguiente, Sandra anunció que ya no visitaríamos a la abuela Rose. Pero eso no es justo, protesté. La vida no es justa, espetó Sandra. Y si te atrapo intentando contactarla, estarás castigada hasta que te gradúes de la universidad. Esa palabra, universidad, se convirtió en mi salvavidas durante los siguientes 2 años. Me dediqué a estudiar, contando los días hasta la graduación. Mamá había dejado dinero para mi educación. Había escuchado a papá hablar de eso suficientes veces. Sabía que ese dinero era mi boleto de salida. Luego llegó el día de mi graduación. Aún estaba con mi toga y birrete cuando papá y Sandra me llamaron para tener una charla seria sobre la universidad. Papá comenzó a hablar, sin mirarme a los ojos. Decidimos ahorrar ese dinero para la educación de Emma. En ese momento, sentí que el mundo se detenía. Tu hermana tiene un futuro tan prometedor, añadió suavemente Sandra. Y tú, bueno, eres más adecuada para trabajos prácticos. Algo dentro de mí se rompió. Por primera vez en mi vida, grité, ese es mi dinero. Mamá me lo dejó, le prometiste a ella. Papá, eres una mentirosa. Niña ingrata, gritó papá, con la cara roja de furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, mañana te vas. Puedes empezar tu vida adulta en otro lugar. No esperé hasta mañana. Corrí escaleras arriba. Metí algo de ropa y lo esencial en mi mochila. Agarré la foto escondida de mamá y salí de la casa. Mi amiga Jenny siempre me había dicho que podía quedarme con su familia si las cosas se ponían feas. Y ahora las cosas estaban peor que nunca. Terminé consiguiendo trabajo como mesera. No era lo que soñaba hacer después de la prepa, pero apenas me alcanzaba para pagar las cuentas. Empecé en Silver Spoon, un restaurante muy concurrido en el centro, trabajando turnos dobles siempre que podía. Me dolían los pies todas las noches y olía a papas fritas y grasa de hamburguesas, pero al menos era libre. Los papás de Jenny fueron increíbles al dejarme quedarme con ellos esos primeros meses, pero sabía que no podía aprovecharme para siempre. Fue entonces cuando conocí a María, otra mesera del restaurante, que estaba buscando una compañera de cuarto. El departamento es pequeño, me advirtió, y los vecinos son ruidosos, pero es barato. No estaba bromeando sobre lo pequeño que era. Apenas cabían 2 camas y un sofá, pero era nuestro, y lo mejor era que no teníamos que rendirle cuentas a nadie. Trabajábamos en los mismos turnos, compartíamos las cuentas del supermercado y de alguna manera hacíamos que todo funcionara. ¿Y qué pasó con tus planes de ir a la escuela?,
Me preguntaba María a veces mientras contábamos nuestras propinas al final de la noche. Yo solo negaba con la cabeza, con el alquiler, los servicios y la comida. Apenas podía ahorrar nada. La universidad se sentía como un sueño lejano que había muerto la noche en que me fui de casa. Entonces, un martes por la tarde cualquiera, sonó mi teléfono. Casi dejo caer la cafetera que estaba sosteniendo cuando vi el número. Britney, cariño, he estado tratando de localizarte. ¿Cómo va la universidad? Se me hizo un nudo en la garganta. No estoy en la universidad, abuela. ¿Qué? ¿Quieres decir que tu papá tenía el dinero de Sara reservado? Me encontré contándole todo, la pelea, que me echaron de casa, que estaba trabajando como mesera. Al final, estaba llorando en la sala de descanso del restaurante. La abuela permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que habíamos perdido la conexión. Miserable egoísta, dijo finalmente, su voz temblando de ira. Escúchame bien, Britney, estoy pagando tu universidad, sin más discusión. Abuela, no puedo dejar que lo hagas, respondí. No me dejas hacer nada, lo estoy haciendo. Tu mamá era como una hija para mí, y no dejaré que te roben el futuro. ¿Has mirado alguna escuela? Podrías probar en la universidad local. Tienen clases nocturnas, perfectas para ti. Te inscribiremos para el próximo semestre. Hizo una pausa, pero, Britney, dijo, vamos a mantener esto entre nosotros. No quiero lidiar con tu papá ni con esa mujer. Me reí entre lágrimas. Confía en mí. Abuela, yo tampoco. Así fue como me convertí en mesera a tiempo completo y estudiante a medio tiempo. Mi día comenzaba a las 5 de la mañana. Estudiando, luego iba a clases y después directo a trabajar hasta el cierre. Llegaba a casa agotada, con los pies llenos de ampollas y oliendo a comida de restaurante, solo para abrir mis libros de nuevo. María pensaba que estaba loca. ¿Cuándo duermes?, me preguntaba. El sueño es para la semana, bromeaba mientras tomaba mi tercera taza de café, pero por primera vez, desde que me fui de casa, sentí que estaba avanzando. Cada examen que aprobaba, cada trabajo que entregaba, se sentía como una pequeña victoria, no solo para mí, sino también para mamá. Puede que no hubiera podido usar su dinero, pero aún así iba a lograr obtener la educación que ella quería para mí, y la mejor parte era que nadie de mi familia sabía. Probablemente pensaban que aún seguía sirviendo mesas, yendo a ninguna parte en la vida. Les dejé pensar eso. Ya había terminado de intentar demostrar mi valía ante personas que nunca se habían interesado de todos modos. Estaba estudiando para mi examen final de administración de empresas cuando apareció el mensaje de Emma en Facebook. Ella estaba sonriendo junto a un Mercedes rojo nuevo, usando ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Mira lo que mamá y papá me regalaron para mi cumpleaños. No es que supieras nada sobre autos bonitos. Seguir sirviendo hamburguesas debe ser divertido. Ver a todos los demás vivir su mejor vida mientras tú sigues atrapada siendo camarera para siempre. La siguiente foto era de ella con su carta de aceptación a la universidad. Tu mamá y tu papá están pagando todo, matrícula, alojamiento y comida. Incluso me prometieron un viaje de vacaciones de primavera a Europa. Pero bueno, al menos tú obtienes papas fritas gratis con la comida de tu turno. Me quedé mirando mi libro de texto y luego volví a leer su mensaje. Podría haberle contado sobre mi GPA de 3.9 y cómo estaba a punto de graduarme con honores, pero en lugar de eso, hice clic en bloquear usuario y volví a estudiar. 3 semanas después, me gradué con mi título en negocios. Solo la abuela estuvo allí para verme caminar por el escenario, pero eso era todo lo que necesitaba. Después, salimos a cenar, a un restaurante diferente, claro. De regreso al trabajo, las cosas empezaron a cambiar. El señor Peterson, el dueño, me llamó a su oficina una mañana. Britney, nos hemos dado cuenta de lo duro que trabajas. ¿Cómo te sentirías si te convirtieras en gerente de turno? Conoces este lugar por dentro y por fuera. El personal te respeta y tienes la educación para hacerlo. Eso fue solo el comienzo. 6 meses después, me ascendieron a administradora de piso. Mi salario se duplicó y, de repente, pude mudarme del pequeño apartamento que compartía con María. Pasaron los años y seguí subiendo. A los 30 ya estaba dirigiendo todo el lugar. El Silver Spoon se había transformado de un restaurante normal en el centro a uno de los mejores lugares para cenar de la ciudad. Mi nombre aparecía en las revistas de la industria de restaurantes, pero mi familia aún pensaba que solo era una camarera. Mi nuevo apartamento estaba en uno de esos elegantes rascacielos del centro, con ventanales de piso a techo y una vista de la ciudad. Todas las mañanas me quedaba allí con mi café mirando el amanecer, pensando en lo lejos que había llegado desde ese adolescente asustado que se escapó con solo una mochila.
Era una tranquila mañana de lunes cuando recibí un mensaje de Facebook de la señora Roberts, nuestra antigua vecina con la que habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años. Ella era una de las pocas personas de mi antigua vida que había sido amable conmigo. A menudo me dejaba galletas cuando Sandra estaba particularmente nerviosa o dura, y una vez incluso me ayudó a esconder el álbum de fotos de mi mamá cuando Sandra quería tirarlo. Britney, cariño, pensé que deberías saber que Emma se graduará la próxima semana y está planeando algo desagradable. Ha hecho reservaciones en Silver Spoon, sabe que trabajas allí, ha estado alardeando. Todos dicen que te hará esperar en su mesa y que será muy gracioso que su hermana, que abandonó la universidad, sirva en su fiesta de graduación. Ha invitado a todos sus amigos snobs e incluso a algunos de nuestros antiguos vecinos. Les ha estado contando a todos cómo se va a mostrar. ¿Qué fracaso resultó ser? Simplemente pensé que debería saberlo. Me recosté en mi silla de cuero de la oficina mirando el piso del restaurante a través del vidrio unidireccional. La hora del almuerzo apenas comenzaba y observé a mi personal bien capacitado moverse eficientemente entre las mesas, como un baile perfectamente coreografiado. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro cuando abrí nuestro sistema de reservas. Efectivamente, allí estaba la fiesta de Emma Wilson del sábado 15 a las 7 p.m., celebración de graduación. Incluso había agregado una nota especial solicitando la mejor mesa en el precio de la casa. No hay problema. Mis dedos se movían sobre el teclado. Podía cancelarlo con un clic y su reserva desaparecería. Podría hacer que Janet llamara con alguna excusa sobre una emergencia de plomería o una reserva doble. Pero no, tuve una mejor idea. Tomé mi teléfono y llamé a la abuela, quien respondió al segundo timbre. Probablemente estaba en su jardín. Siempre mantenía su teléfono cerca mientras cuidaba sus preciadas rosas. Nunca adivinarás quién es. Ven a cenar a mi restaurante, dije cuando respondió. ¿Quién es?, preguntó. Emma, papá y Sandra vendrán a celebrar su graduación. Al parecer, ella eligió específicamente este lugar para humillar a su hermana camarera. La señora Roberts me acaba de advertir. La voz de la abuela se volvió aguda. Cancelen su reserva. No necesitas ese tipo de negatividad en tu vida. Britney, ¿no te han lastimado lo suficiente? En realidad, no pude evitar sonreír mientras miraba el premio a la empresaria del año enmarcado en mi pared. Creo que tengo una mejor idea de cómo te gustaría venir a cenar esa noche. Te daré la mejor mesa de la casa, detrás de la columna de mármol, junto a la pared de la cascada. Podrás ver todo, pero ellos no te verán. Hubo una pausa y luego la abuela empezó a reírse. Esa risa traviesa que siempre significó problemas cuando era niña. Oh, niña traviesa, cuenta conmigo. Si uso mis perlas para la ocasión perfecta, haré que Carlos prepare tu soufflé de chocolate favorito. Ha estado practicando esa nueva salsa de frambuesa que te gustó la última vez. Traeré mi cámara. La abuela se rió entre dientes. Esto va a ser mejor que esos reality shows que solías ver. Después de colgar, llamé a mi asistente Janet. Limpia mi agenda para el próximo sábado por la noche y asegúrate de que el personal sepa que me ocuparé de una mesa especial personalmente. Por supuesto, señorita Wilson. ¿Algo más? Sí, sonreí mientras pasaba el dedo por el lomo de mi diploma de administración de empresas colgado en la pared. Asegúrate de que tengamos nuestro mejor champán frío y que Miguel prepare sus aperitivos especiales de caviar. Tengo la sensación de que va a ser una noche bastante memorable. Mientras observaba mi restaurante, no pude evitar pensar en lo perfecto que era esto. A Emma siempre le habían encantado sus pequeños juegos de poder, sus intentos de humillarme. Bueno, esta vez ella estaba caminando directamente hacia mi territorio y yo estaba listo. Llegó el sábado por la noche y el restaurante estaba lleno de su habitual energía de fin de semana. Observé desde mi oficina cómo llegaba la fiesta de mi hermana. Emma, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Sandra con su típico maquillaje exagerado y papá luciendo mayor de lo que recordaba. Estaban rodeados por las amigas de Emma, todas vestidas para impresionar. Pude ver a la abuela en su mesa escondida, fingiendo leer el menú, pero observando todo. Ella me guiñó un ojo sutil cuando pasé. Disculpe, se escuchó la fuerte voz de Emma a través del restaurante. Yo específicamente pedí a mi hermana Britney como nuestra mesera. ¿Dónde está? Me alicé la chaqueta de mi traje hecho a medida y me acerqué a su mesa. El rostro de Emma se iluminó con un deleite malicioso cuando me vio. Oh, Dios mío, todos, esta es mi hermana de la que les estaba hablando, dijo, haciéndome un gesto como si fuera una exhibición en un zoológico. Todavía soy camarera después de todos estos años. Quiero decir, me acabo de graduar de la Universidad Estatal y ella todavía lleva platos. La mesa estalló en risas, liderada por Emma.
Papá también se rió entre dientes, aunque no podía mirarme a los ojos. Sandra simplemente se sentó allí con esa sonrisa superior que recordaba muy bien. Mira su ropa, Emma le susurró a sus amigos. Supongo que eso es lo que puedes permitirte con el salario de una camarera. Me quedé allí con mi traje de Armani, dejándolos reír. La ironía no se me pasó por alto. ¿Qué puedo conseguir para ti esta noche? Les pregunté profesionalmente. Emma hizo un espectáculo de estudiar bien el menú, ya que me había preguntado. Tomaré el termidor de langosta. Oh, espera, levantó la vista con falsa preocupación. ¿Puedes siquiera permitirte comer en un lugar como este? ¿Sabes lo que es la langosta? Más risas forzadas por parte de sus amigas, aunque algunas empezaban a verse incómodas. Después de la cena, Emma continuó con su voz llena de desprecio. Quiero que laves nuestros platos personalmente. Incluso te daré una buena propina. Tal vez puedas comprarte algo de ropa decente para... Una vez que pude ver a la abuela, estaba agarrando el borde de su mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Algunos de los invitados susurraban entre ellos, claramente avergonzados por el comportamiento de Emma. Sandra finalmente habló con voz fría. ¿Realmente, Britney? Deberías estar agradecida. Emma eligió tu establecimiento para su celebración, aunque debo decir que me sorprende que hayan contratado a alguien como tú en un lugar tan agradable. De hecho, dije, mi sonrisa nunca flaqueaba. No podré tomar tu pedido ni lavar tus platos esta noche. El rostro de Emma se oscureció. ¿Qué quieres decir con que no lo harás? Quiero hablar con tu gerente ahora mismo. Haré que te despidan. Eso no será necesario, dije con calma. El gerente ya está aquí. Bueno, ¿dónde están? Exigió Emma, mirando a su alrededor. La estás mirando, respondí, con una sonrisa en el rostro. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. La boca de Emma se abría y cerraba como pez fuera del agua. La cara de papá se había puesto completamente blanca, y Sandra parecía como si hubiera tragado algo amargo. Eso es imposible, farfulló Emma finalmente. Estás mintiendo. Solo eres una camarera, dijo con desdén. De repente, una voz familiar interrumpió. Ella no solo es la gerente, ella posee el 30% de este restaurante. La abuela se levantó de su mesa escondida y caminó sobre sus talones, haciendo clic en el piso de mármol. La mirada que le dio a papá podría haber congelado el infierno. Mientras tú estabas ocupado mimando a una hija y aplastando a la otra, llevó a Britney a la universidad, trabajó aquí como camarera durante el día y estudió administración de empresas por la noche. Cada éxito que tuvo, se lo ganó, dijo la abuela. Emma se puso roja de un salto. Eso no es justo. Estás mintiendo. Ella no es más que una exitosa mujer de negocios que posee parte de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Interrumpió la abuela. Que compró su propio apartamento de lujo, mientras aún vives del dinero de papá. ¿Es eso lo que ibas a decir? Papá finalmente encontró su voz. Mamá, no te atrevas. Mami. Gritó John Wilson. La abuela lo miró fijamente. Dejaste que esa mujer te pusiera en contra de tu propia hija. Le diste dinero para la universidad a Britney, el dinero que su madre dejó específicamente para ella. Supongo que estoy haciendo las cosas bien. Ya cambié mi testamento. Todo lo que tengo va para Britney. Cada centavo, dijo la abuela. Sandra se levantó de su silla, furiosa. No puedes hacer eso. Emma también es tu nieta. A Emma le han entregado todo en bandeja de plata durante toda su vida, respondió la abuela fríamente. Ella no necesita mi dinero, aunque por lo que he visto esta noche, le vendría bien. Emma perdió completamente la cabeza. Agarró su copa de vino y la arrojó sobre la mesa, rompiendo platos y enviando comida volando. Esto no es justo. Solo están todos celosos de mí. Gritó. Con calma, llamé a seguridad. 2 hombres con trajes negros aparecieron al instante. Por favor, escolten a estas personas, les ordené. No puedes echarnos. Gritó Sandra. ¿Sabes quiénes somos? Sí, lo sé, respondí. Ustedes son unos intrusos que causaron un disturbio en mi restaurante. Váyanse ahora o llamaré a la policía y presentaré cargos por el daño a mi propiedad. Emma intentó agarrar otro plato, pero uno de los guardias de seguridad la sujetó del brazo. Papá se quedó allí, mirando perdido,
mientras todos eran conducidos a la puerta. Britney, llamó débilmente. Por favor, ¿podemos hablar? Le di la espalda y me alejé, ignorándola, mientras me alejaba del caos. Meses lo intentó todo, llamadas, correos electrónicos, incluso se presentó en el restaurante una vez, pero el personal de seguridad lo rechazó. Eso fue hace 5 años. Ahora, Silver Spoon es el restaurante mejor calificado de la ciudad y abrí 2 ubicaciones más. La abuela cumplió su palabra sobre el testamento, aunque afortunadamente sigue estando fuerte a los 75 años. Cuida su jardín y viene al restaurante todos los domingos por su zule de chocolate. La semana pasada, recibí otro mensaje de Emma, diciéndome que ha cambiado y quiere enmendarse. Hice lo que siempre hago con esos mensajes de esa parte de mi vida, presioné, eliminar y volví a trabajar. Es mejor dejar algunos capítulos cerrados. Hola, soy Ana. Mi vida ha sido toda una aventura, algo así como quitarse una tirita, rápido, un poco doloroso y en su mayoría olvidable. Si tienes un momento, siéntate. Tengo una historia que quizás te haga sentir mejor acerca de tus propios parientes excéntricos. Empecemos con mi familia. Imagina una casa bonita con una cerca blanca, parrilladas en el patio trasero y un perro de familia llamado Buster, que le falta algo de pelaje. Ahí es donde termina la imagen ideal. Dentro de esa casa perfecta estaba mi hermana mayor, Rachel, que era como la reina de la casa. Y luego estoy yo, más como la abeja trabajadora, zumbando alrededor y apenas notada. Rachel lo tenía todo resuelto, era rubia, con una sonrisa que podía iluminar una habitación y una forma de hablar que hacía que nuestros padres se derritieran. Ella obtenía todo mientras crecía, la bicicleta reluciente, la última rebanada de pizza e incluso el suéter acogedor que quería para Navidad. Como lo adivinaste, Rachel siempre salía con la suya, cuando quería algo, como un vestido para el baile de graduación, batía sus pestañas y nuestros padres no podían decir que no. ¿Y yo? Yo recibía los sobrantes y la ropa usada, pero no me malinterpretes, no estaba pasando hambre ni nada de eso, tenía ropa y un techo sobre mi cabeza, simplemente no vivía en lujo. Ahora, acerca de mis padres, papá tenía un trabajo duro y volvía a casa con grasa bajo las uñas y una sonrisa cansada. Mamá era excelente en la cocina y podía detectar una mentira a kilómetros de distancia, excepto cuando se trataba de Rachel. Cuando Rachel fue aceptada en esa universidad elegante con grandes jardines y paredes cubiertas de hiedra, sentía como si la Navidad hubiera llegado temprano y se hubiera quedado para siempre. Mamá y papá organizaron una gran fiesta para celebrar. Pero cuando llegó mi turno de pensar en la universidad, la celebración ya había pasado. De repente, todo se trataba de el dinero está ajustado. Ana y la vida real significa hacer sacrificios. Recuerdo que dieron la noticia en la mesa de la cocina con la pata tambaleante. Papá se rascaba el cuello, lo que significaba que no estaba contento con la conversación. Ana, hemos estado mirando los números y no pinta bien, dijo él. Tienes que ser realista, Ana, añadió mamá, revolviendo su café aunque no necesitaba ser revuelto. La universidad es cara, quizás es momento de conseguir un trabajo y ayudar. La forma en que hablaban, pensarías que estaban diciéndome que Buster se había escapado para unirse al circo, en lugar de simplemente decir que mis sueños universitarios eran demasiado costosos. Así que ahí estaba yo, ni siquiera tenía 18 años, enfrentándome a la dura realidad de que la escuela estaba fuera de mi alcance. No iba a rendirme con mis sueños, mi plan era simple, trabajar duro, ahorrar cada centavo y un día, llegaría a la sala de tribunal con licenciado, después de mi nombre. Mis trabajos no eran glamorosos. Durante el día, hacía café y esquivaba migajas de pasteles. Por la noche, fregaba platos en un restaurante deteriorado. Eres la trabajadora más dura que conozco, Anna, dijo amo de una noche en nuestra pequeña y desgastada cocina. Ella era diseñadora gráfica freelance con una risa que podía iluminar toda la cuadra. Sí, coincidió Trish, que estaba afinando su guitarra baja para una presentación con su banda. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Su aliento era como un impulso, manteniéndome en marcha. Todo estaba en camino, quizás un poco retrasado, pero así es la vida. No, luego, de repente, todo se desmoronó. Me desperté una mañana sintiéndome terrible, pensando que tenía una gripe severa. Resultó ser mucho peor. Terminé en el hospital con una pila de facturas médicas que parecía un libro gigante. Señorita Anna, su seguro cubrió parte de los gastos, dijo la mujer en el departamento de facturación.
sonando como si siempre estuviera a punto de dar malas noticias, lo cual hizo, y a lo grande. Todavía debe mucho, dijo, deslizando una factura sobre el escritorio que hizo que mi corazón se hundiera. Ahí se fue mi fondo para la universidad, devorado por números y puntos decimales que ni siquiera podía comenzar a entender. Intenté negociar, pidiendo un plan de pagos o algo. Mira, no tengo nada, dije, sintiendo que quería meterme en un agujero y rendirme. No es personal, cariño, es solo el sistema, respondió ella, pero para mí se sentía muy personal. De regreso en nuestro apartamento, el ambiente estaba tan estancado como la pizza que habíamos dejado afuera durante la noche. Ahí se van los libros de texto, murmuré, hojeando definiciones legales que todavía no había aprendido. Estábamos allí sentadas, 3 sueños en pausa, rodeadas por la dura realidad de nuestro reducido espacio. ¿Y ahora qué?, preguntó Trish, rompiendo el silencio que se había alargado demasiado. No tenía una respuesta, solo un montón de signos de interrogación girando en mi cabeza. Estaba de vuelta en el punto de partida, pero sentía que estaba aún más atrás que antes. Empezar de nuevo, finalmente dije, ¿qué más puedo hacer? No estoy lista para rendirme. Sonaba bien, pero podía oír la incertidumbre en mi voz. Ambas asintieron, pero la preocupación era clara en sus rostros. Sí, entiendo, nuestra casa está demasiado llena, susurré por teléfono, sintiendo la amargura en mis palabras. Mamá no vio cómo tragaba el nudo en mi garganta ni cómo temblaba mi mano. Eres fuerte, Anna, lo resolverás, dijo papá antes de devolverme el teléfono a mamá. El banco en la parada de autobús era duro contra mi espalda mientras me sentaba allí, tratando de averiguar mi próximo movimiento mientras la gente pasaba apresurada, cada uno con sus propios destinos. Rachel, con su bebé nuevo y su vida aparentemente perfecta, ni siquiera contestó el teléfono. Probablemente no quería contagiarse de mi mala suerte a través del receptor. Familia, ¿verdad? El tipo a mi lado resopló, habiendo escuchado parte de mi llamada. Llevaba una chaqueta desgastada y tenía una barba descuidada que parecía haber estado por un tiempo. Sí, familia, murmuró. No estaba realmente para conversar, pero había algo reconfortante en hablar con un extraño. No dejes que eso te deprima, parece que tienes algo de pelea en ti, dijo él, arrugando la bolsa de papel que sostenía. Logré esbozar una media sonrisa. ¿Algún consejo para dormir en uno de estos asientos?, bromeé, aunque no llegó realmente a mis ojos. Él miró el banco, como si evaluara su idoneidad. El autobús funciona toda la noche, viaja de un extremo al otro, más seguro que un banco. Su consejo quedó en mi mente mientras mi teléfono vibraba con una advertencia de batería baja, justo lo que necesitaba. Otra cosa más de que preocuparme. El autobús llegó con un siseo, sus puertas abriéndose de manera invitante. El tipo subió y se sentó entre los cansados viajeros nocturnos. Yo me quedé atrás, sosteniendo mi tarifa de autobús, aún no lista para simplemente dar vueltas sin rumbo. Agarré mi maleta y comencé a caminar, las ruedas haciendo un ruido solitario en la acera. Las luces intermitentes de la calle arriba proyectaban un resplandor desigual, y bajo su luz titilante, hice una promesa silenciosa: esta no es la forma en que termina mi historia. Aferrándome a ese pensamiento, caminé durante la noche. Cada paso se sentía como una rebelión, cada respiro como un compromiso para salir de este lío. Ven aquí, chica. La voz de tía Marlene llegó por teléfono como un salvavidas. No pensé que alguna vez me sentiría tan aliviada de escuchar su tono áspero. Cuando llegué a su casa, no perdió tiempo en formalidades. Pareces un desastre, dijo ella, guiándome hacia adentro con una mano firme en mi espalda. Pasé los primeros días en su habitación de huéspedes, tratando de recomponerme. No me presionó para obtener detalles. No era de las que se dedicaban a conversaciones sentimentales, pero sabía que estaba esperando a que me abriera. Finalmente, mientras estábamos sentadas en su mesa de cocina abarrotada rodeadas de plantas de aspecto resistente, tía Marlene dejó su taza y me fijó con su mirada intensa. ¿Qué es lo que quieres, Anna? ¿Qué es lo que realmente quieres? Me puso nerviosa, como si estuviera en un programa de transformaciones a punto de revelar mi verdadero yo, pero estaba demasiado cansada para dudar. Quiero ser abogada, tía Marlene, dije, mi voz temblando con la desesperación que ya no podía ocultar. Ella sintió como si ya supiera lo que necesitaba. Si ese es el caso, dijo, golpeando sus dedos sobre la mesa, con el sonido de las piezas chocando mezclándose con el tic-tac del reloj de la pared, cubriré tu educación.
Mi corazón saltó de esperanza. ¿Hablas en serio? Tan en serio como un infarto, respondió ella, pero levantó un dedo para enfatizar su condición. Mantén tus calificaciones. Nada de relajarse. Sus palabras eran firmes, pero sus ojos tenían un destello que mostraba que creía en mí. No pude evitar sonreír. ¿De verdad? No ahorré solo para gastar mi dinero en bingo y whisky. Me levanté y la abracé fuertemente, mis agradecimientos perdiéndose en el abrazo. Ahora, nada de tonterías sentimentales, dijo tía Marlene con brusquedad, pero me dio una palmadita en la espalda antes de empujarme suavemente. Y vas a trabajar para mí a medio tiempo. Necesito más ayuda aquí de la que estoy dispuesta a admitir. ¿Qué tipo de trabajo?, pregunté, ansiosa y lista para hacer lo que sea. El tipo de trabajo que necesita hacerse, respondió ella vagamente con un gesto de la mano. Empezaremos por arreglar ese cabello salvaje tuyo y luego pasaremos al trabajo en el jardín mañana. Me reí, un sonido genuino y sincero que no había oído de mí misma en un tiempo. Trato hecho. No pienses que solo estoy siendo amable, dijo tía Marlene. Si te relajas, el trato se cancela. Asentí, la seriedad regresando. No pasará. Ella me miró por un momento, luego sonrió. Bien, ahora ayúdame con estas plantas. Tienen una vida social mejor que la mía. Pasé el resto del día cubierta de tierra, podando y regando las plantas, pero la tierra se sentía satisfactoria en mis manos. Tía Marlene me hizo trabajar duro por cada centavo que me ofrecía, pero estaba bien. La universidad no era fácil, y aunque tía Marlene me estaba ayudando mucho, equilibrar el estudio y pagar las cuentas era como malabares con cuchillos. Si se te cae uno, puede causar mucho daño. Cada mañana, después de trasnochar estudiando procedimiento civil, me despertaba con mi alarma zumbando como una abeja. Mis libros estaban extendidos en mi escritorio como un buffet. Ignoraba el rugido de mi estómago, recordándome que necesitaba comida, y me dirigía al puesto de comida más cercano del campus. Lily, que trabajaba en el mostrador, me preguntaba con una mirada sabia, ¿te hago uno doble? ¿Noche larga por delante? Lo diría. Me pasaba el café y el sándwich. Te vas a quemar si sigues así, me advertía Lily. No puedo quemarme cuando estoy en llamas, bromeaba, aunque me sentía más como leña que como un incendio. Las noches se convirtieron en un borrón de tarjetas de estudio y nervios tensos. Cada vez que mi teléfono vibraba, era un recordatorio sobre una factura impaga o un mensaje de tía Marlene preguntando cómo había ido mi día. Siempre decía que era mejor de lo que en realidad era. Entonces, todo cambió de la noche a la mañana. Tía Marlene se enfermó gravemente, enfermedad potencialmente mortal. Sostuve su mano más veces de las que podía contar en esa habitación de hospital demasiado silenciosa. No sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando la persona que es tu roca se está desmoronando? Entonces, ¿quién me va a regañar por comer galletas en la cama cuando te vayas? Intenté aligerar el ambiente durante una de las visitas. Más te vale no hacerlo, susurró ella, con la voz apenas audible. Migajas por todas partes. Nunca hablamos sobre el dinero. Era como un acuerdo tácito, un elefante en la habitación que nadie quería reconocer. Después de que ella falleció, me encontré en una oficina de abogados rígida, más nerviosa que en cualquier examen que hubiera tenido. El abogado, un hombre formal con un peinado hacia un lado y gafas que se deslizaban por su nariz, dijo, ella te dejó la casa, Anna. Sentí que tía Marlene aún estaba velando por mí. ¿Qué dijo? Parpadeé, tratando de procesar la noticia. La casa, dijo él, hojeando papeles, y una cantidad considerable para ayudarte con tus deudas estudiantiles. El resto es para que lo administres por tu cuenta. Marlene fue clara en que debías hacer tu propio camino. A pesar del nudo en mi garganta, pregunté, ¿dijo algo más? El abogado ajustó sus gafas. Dijo que creía en ti, respondió, y que te acosaría si te rendías. Me reí entre lágrimas. Así era tía Marlene. Sin duda, al salir de la oficina ese día, me sentí tanto más pesada como más ligera. Me dejó un legado no solo en propiedad, sino en la creencia de que podría terminar este último tramo por mi cuenta. Estaba profundamente inmersa en el estudio para el próximo examen de abogacía cuando escuché el golpe, 3 toques firmes que dejaban claro que no era una visita amistosa. Cuando abrí la puerta principal de la casa de tía Marlene, mi casa, ahí estaban, mamá, papá, Rachel y su esposo Dave, como una sombría reunión familiar. Rachel no perdió tiempo. Anna, míranos todos juntos de nuevo en este lugar enorme, como una sitcom retorcida. Dijo.
apoyándose en el marco de la puerta. Papá usó ese tono que significaba siéntate y cállate. Hemos estado hablando, dijo, y pensamos que esta casa debería ser para Rachel. Ella tiene hijos, una familia. Mi cara mostró incredulidad. ¿En serio? Porque ciertamente parece que esta no es la casa adecuada para esa conversación. Los labios de mamá se tensaron, señalando que estaba a punto de imponer culpa. Lo entenderás cuando tengas tu propia familia. Esto es solo práctico. Debo haberme perdido la parte en la que, práctico, significaba echarme de mi propia casa. Respondí, cruzando los brazos. Rachel habló, batiendo las pestañas hacia mí y luego mirando a Ded en busca de apoyo, quien solo se encogió de hombros. Cariño, esta casa está desperdiciada en ti. Podríamos darle vida con risas y niños corriendo por ahí. ¿Y qué? ¿Convertir la sala de estar de tía Marlene en una sala de juegos? El pensamiento me supo amargo en la boca. No es necesario ser grosera, murmuró Dad, finalmente encontrando su voz. Claro, porque presentarse para reclamar mi casa es el colmo de la civilidad, respondí. Estás siendo egoísta, Anna, gruñó papá, creyendo que tenía razón. Mi risa fue amarga. ¿Egoísta? ¿Después de años recordarla solo en tarjetas de cumpleaños? Esa es una memoria conveniente que tienes. Se movieron incómodos. No era así como imaginaban que iría su intento de tomar lo que no les correspondía. Rachel rompió la tensión de manera predecible. ¿Puede ser una? No, la interrumpí. Solo váyanse, todos ustedes. Mientras salían por la misma puerta por la que habían entrado, cargados con su incredulidad y sentido de derecho, papá se volvió hacia mí. Te vas a arrepentir de esto. Me mantuve firme, mirándolo a los ojos. Lo único de lo que me arrepentiré es de no haber cambiado las cerraduras antes. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio fue mío de nuevo. Este capítulo no deseado estaba cerrado, herencia o no. Yo estaba manteniendo el legado de tía Marlene, no subastándolo al postor más alto en mi familia. Estaba exhausta, una fatiga que se asienta en tus huesos. Después de un turno doble en el bufete de abogados, todo lo que quería era una ducha caliente y mi cama, pero cuando intenté abrir la puerta, la llave chirriaba contra el metal. ¿Qué demonios?, murmuré, jugando con la llave. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Rachel estaba allí, sosteniendo a la pequeña Mia en su cadera, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Cambié las cerraduras. Anna, sorpresa. Mis cejas se levantaron. De ninguna manera, esta es mi casa. Ella sonrió con desdén. Ya no, dijo, balanceando a Mia, que parecía ajena al drama. Sentí mi ira crecer, caliente e intensa. Mírame, dije, ya marcando el número. Su sonrisa vaciló. Estás blufeando. Mientras hablaba con la operadora, la confianza de Rachel tambaleó aún más. Sí, mi hermana ha entrado ilegalmente y cambiado las cerraduras de mi casa, expliqué en voz alta por el teléfono. La camioneta de papá entró en el camino justo cuando colgaba. Él y mamá salieron, listos para lo que parecía una intervención. Anna, sé razonable, comenzó mamá, con los ojos vidriosos como si estuviéramos en una telenovela. Estoy más allá de ser razonable, respondí, sin esconder la ira en mi voz. Dave, un buen pie más alto, se adelantó tratando de parecer intimidante. Vamos, Anna, dijo en voz baja, no hagas una escena. Levanté mi teléfono con el botón de grabación claramente visible. Dilo de nuevo, Dave, para la cámara, insistí. Su rostro adquirió un tono desagradable. Las sirenas rompieron el tenso ambiente cuando un patrullero apareció a la vista. El oficial salió del vehículo, luciendo serio y listo para actuar. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó uno de los oficiales. La valentía de la familia se desmoronó como pan duro. La voz de papá se volvió un murmullo. Es solo un malentendido. Oficiales, un problema familiar, dijo Rachel. Tomarse mi casa es más que un problema familiar, respondí, cruzando los brazos. Los oficiales miraron entre nosotros, observando la escena y ajustando su enfoque. Está bien, empecemos con una identificación, y resolveremos esto, dijo uno de los oficiales, sacando un cuaderno de notas. A regañadientes, Rachel le pasó a Mia a mamá y comenzó a buscar en su bolso. Comenzó el proceso legal. Hicieron preguntas, dimos respuestas. Papá y mamá intentaron hacer una escena, pero el título de la casa estaba a mi nombre, como había especificado el testamento de tía Marlene. ¿Puede probar que vive aquí, señora?, me preguntó el oficial. Mejor aún, puedo probar que soy la propietaria, dije,
buscando mi maletín en el auto. Sacar el testamento de tía Marlene se sintió como finalmente tomar una respiración profunda después de una larga lucha. Los oficiales leyeron el testamento. Sus expresiones cambiaron mientras procesaban los detalles legales. Está claro para nosotros, dijo el oficial, doblando los papeles y guardándolos en el maletín. Sugiero que le entreguen a la señorita Anna un juego de llaves. De lo contrario, tendremos que proceder con cargos por allanamiento y desalojo ilegal. Rachel entregó un juego de llaves. Mamá y papá guardaron silencio. Y Ed parecía desear desaparecer. Los oficiales los escoltaron fuera de la propiedad. Mamá me lanzó una mirada como si hubiera hecho algo terrible. Pero la ley era clara, no había lugar para la lástima. La puerta se cerró detrás de mí, como la última palabra en una discusión. Me apoyé en ella, con las manos temblando por la adrenalina. Exhausta, me dirigí a la cocina para preparar una taza de café muy necesaria. Mientras el agua hervía, me preguntaba qué hacer a continuación. Cerrar la puerta se sentía como clavar el último clavo en una larga broma mala. Mi casa, ahora una fortaleza. Solo necesitaba una cosa más para ser perfecta. Tal vez debería conseguir un perro grande y feroz, murmuré para mí misma. No era muy de mascotas, pero la idea de un bestia babosa que pudiera ahuyentar a cualquier intruso me hizo sonreír. Las semanas de silencio de mi familia se sentían más fuertes que cualquier discusión que hubiéramos tenido, sin llamadas, ni siquiera un mensaje de texto. A veces, tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, me encontraba revisando las redes sociales de Rachel. Tenía un talento para lo dramático, fotos de los niños con ojos tristes y labios pucheros, subtítulos que tiraban de mi culpa. Pequeño Jem seguro desearía tener un jardín para jugar y el tercer cumpleaños de Mia con la tía Ana. Decía una publicación. Me reía cada vez. ¿Acaso pensaba que había olvidado por qué me mantuve firme? Recordaba suplicar por dinero para pagar mis estudios, solo para recibir sermones sobre responsabilidad y amor duro. Todavía podía sentir el frío portazo cuando estaba arruinada y luchando, y decían que no había espacio para mí. La forma en que se desmoronó mi fundamento fue un shock, pero no iba a dejar que eso me definiera. Mi nueva vida era algo que construí yo misma, pagando mis deudas y luchando mis batallas sola. Ninguna cantidad de culpabilidad o fotos con ojos de cachorro de mi familia podían cambiar eso. Consideré publicar una respuesta irónica a las actualizaciones de Rachel, pero, ¿cuál sería el punto? Tenía trabajo que hacer, archivos amontonados en mi escritorio que no se preocupaban por el drama familiar. Mis clientes dependían de mí, y ahí es donde estaba mi enfoque. A veces, tarde en la noche, disfrutaba de un vaso de bourbon en mi jardín, el que intentaron quitarme. Saboreaba la calma e imaginaba conseguir ese perro grande y feroz, un rottweiler o un mastín, para mantener segura mi propiedad y tal vez hacer que mi familia pensara dos veces antes de cruzar mi umbral. Mi teléfono permanecía en silencio, una herramienta con la que había aprendido a vivir. Cuando finalmente me iba a la cama, dormía tranquila, me sintiera justificada o no. No había fantasmas culpables ni inquietantes que pasaría así, solo la paz de saber que todo dentro de esas cuatro paredes era mío. El último pensamiento antes de dormir siempre era sobre ese perro. Tal vez conseguiría uno, tal vez no, pero la elección era mía, y eso era suficiente.